Hola a todos, yo soy Dani, bienvenidos a eDaniLand. En este video vamos a ver cómo resolver problemas referentes a momentos de fuerza específicamente en dos dimensiones. En próximos videos veremos cómo resolverlos en tres, pero de momento solamente dos. Si tienes dudas respecto a qué es un momento de fuerza, no te preocupes, aquí te dejo un video el cual te explico a grandes rasgos de qué se trata. En este video nos centramos principalmente en cómo resolver los problemas referentes a este tema, y para ello nada mejor que un ejemplo. Iniciemos con el 3.1. Nos dice que hay un pedal para un sistema neumático que se articula en el punto B. Como podrás observar, el punto B es fijo y separa al pedal en dos partes. Una parte pequeña que conecta con C de 80 milímetros y una parte larga que es la que va a recibir la fuerza, que conecta con A, la cual tiene 170 milímetros. Nuestro trabajo va a ser determinar el momento de fuerza considerando que el ángulo de inclinación de la fuerza de 16 Newton, que puedes ver definida como alfa, es de 28 grados. ¿Cómo resolvemos este problema? Lo primero es imaginar qué es lo que va a suceder. Si pones atención, al aplicar la fuerza el pedal va a girar alrededor de B. Esta parte es importante porque este es el punto de referencia. En un momento de fuerza es fundamental para imaginar el resto de la operación. Y para muestra, un botón. Este va a definir en qué dirección va la distancia. La distancia para estos efectos es también un vector. Siempre va desde el punto de referencia hacia la fuerza. Por lo tanto, va en dirección desde B hasta A, como puedes ver en la imagen. El procedimiento para resolverlo es el siguiente. Hay que considerar que momento de fuerza es un producto vectorial entre la fuerza y la distancia. Como puedes ver en nuestro problema, la fuerza es una flecha de 16 Newton de color rojo. Es transversal, al igual que la distancia, que a pesar de tener una dirección diferente, tiene características parecidas. Esta la llamaremos RAB. Y el momento de fuerza entonces se obtiene mediante el determinante de una matriz. Para resolver esta matriz, como podrás notar, requerimos los componentes rectangulares de los vectores fuerza y distancia. Para ello, requerimos de separarlos mediante la técnica de componentes rectangulares. Esto ya lo realicé en otro video que te dejo en este espacio. Para separar en primer lugar el vector distancia, debemos de utilizar su magnitud. Como podrás notar en el dibujo, estos son 0.17 metros. Te recomiendo que hagas inmediatamente la conversión de milímetros a metros. En cuanto al ángulo a utilizar, como podrás notar, aquí yo coloqué 160 grados. Esto lo hago porque me hace más fácil el utilizar los valores positivos o negativos de dichos componentes. Así evito las confusiones. ¿De dónde saqué este valor? En el dibujo y en el plano que explico en el video anterior, podrás notar que faltan 20 grados, que son los que aparecen en nuestro diagrama, para completar los 180 o la media vuelta. Entonces simplemente sería 180 menos los 20 del dibujo, nos da como resultado 160 grados. Después, para obtener el componente X, simplemente realizamos la multiplicación de la magnitud por el coseno de ese ángulo. El componente Y es prácticamente igual, simplemente es multiplicar la magnitud del vector por el seno de dicho ángulo. Una vez obtenidos los valores, nos damos cuenta que corresponde con nuestro dibujo. Rx es negativo, por ende va hacia la izquierda, mientras que Ry es positivo, lo que indica que va a ir inclinado hacia la izquierda arriba, justo como nuestro vector RAB. Mientras que nuestro vector fuerza se descompondría de la siguiente forma. Necesitamos su magnitud, la cual serían 16 Newton, y su inclinación, que serían 188 grados. ¿De dónde sale este valor? Si pones atención, te darás cuenta que alfa es la inclinación que se hace con respecto a la distancia, pero esta distancia ya está inclinada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Imaginar una recta que sea justamente la que reemplace al eje de las X. Bajo este concepto nos damos cuenta que los 20 grados de inclinación de la distancia anulan 20 grados de inclinación de la fuerza. Es decir, de los 28 grados que nos indica el problema, hay que quitarle los 20 que ya venían inclinados en el pedal, lo que nos deja únicamente 8 grados que quedan justamente debajo del medio círculo. O sea, 180 grados
más estos 8 sobrantes, lo que nos da un total de 188. Repetimos el proceso siempre que vamos a descomponer. Utilizamos el coseno para las X, es decir, multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo. Nuevamente nos queda negativo. Y para las Y utilizamos la magnitud por el seno del ángulo. Con esto ya tenemos todos los componentes necesarios. Reemplazamos los valores en nuestra matriz. Es muy importante que estén en el lugar adecuado. Los componentes de R y los componentes de F tienen que estar en el orden en el que se indica. Y procedemos a realizar las multiplicaciones mediante las determinantes. Siempre que se trate de determinantes hacemos multiplicaciones cruzadas. La multiplicación descendente conserva el signo, es decir, menos por menos nos da como resultado más y ese valor se conserva. La multiplicación ascendente se invierte el signo. Podemos observar que sería menos por más y el resultado le vamos a cambiar el signo. Si era menos lo convertimos en más. Nos quedaría de la siguiente forma, ya multiplicados tanto los números como los signos indicados anteriormente, y el resultado final sería resolver la suma. Ambos quedan en Newton metro. En el segundo valor se me olvidó colocarlo, pero es Newton metro. Al final nos queda 1.277 Newton metro como resultado del momento de fuerza. Como habrás notado, una vez que conoces el procedimiento, la resolución es muy sencilla. Simplemente es saber descomponer un vector en sus componentes rectangulares y realizar el determinante de una matriz. Así de sencillo puedes resolver momentos de fuerza de 2 dimensiones. Sin embargo, como en la mayoría de los temas de física y matemática, es posible resolver el mismo problema mediante más de un método. En el caso del ejercicio 3.2 justamente nos pide la misma situación resuelta, en este caso bajo los componentes a lo largo de A, B y C, es decir, toda la longitud del pedal y la dirección perpendicular a B y C. ¿Cómo se resuelve esto? Este segundo método de resolución tiene un concepto un poquito más complicado. Sin embargo, su procedimiento matemático es muchísimo más sencillo. Por lo tanto, lo recomiendo siempre y cuando sepas cómo utilizarlo. Lo primero a tomar en cuenta es la nueva fórmula que vamos a utilizar. Es simplemente fuerza por distancia, o en caso de ser necesario, la distancia por determinado componente de la fuerza, aquel vinculado con el seno del ángulo. En este caso podríamos decir que es Y, podríamos decir que no. Esto se basa en lo siguiente. Lo primero que necesitas tener claro es el concepto de plano cartesiano. Recuerda que siempre tiene esta forma, o por lo menos lo imaginamos así. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que el plano cartesiano es una herramienta imaginaria. Aunque todos estemos de acuerdo que tiene esta forma y estas características, estas pueden ser alteradas dependiendo de nuestra conveniencia. La fórmula que puedes ver en la parte de arriba funciona siempre y cuando la distancia y la fuerza sean perpendiculares. En este caso nuestra distancia representaría un eje y nuestra fuerza representaría el otro. Para que esto pueda completarse, nuestro eje de las X va a estar justamente donde se encuentra la distancia en el dibujo, como puedes observar. ¿Qué implica esto? Bueno, que la fuerza ahora, sus componentes no todos son válidos, como vimos en videos anteriores. Aquellos que estén sobre el eje de la distancia no tienen ninguna validez, solamente aquellos que sean perpendiculares. Por ende, si imaginamos una recta perpendicular, nos damos cuenta que el único componente que va a tener cierto efecto en nuestro momento de fuerza será aquel que esté vinculado justamente con el seno del ángulo. De esta forma podemos corroborar que la fórmula anterior es correcta. Una vez que tenemos esto en mente, simplemente necesitamos reemplazar magnitudes. Nuestra R sería nuestra distancia, la cual son 0.17 metros. Nuestra magnitud de la fuerza serían los 16 newton y el seno del ángulo es directamente los 28 grados. Si hacemos esta operación en la calculadora, vemos que el resultado es exactamente el mismo que en el problema anterior. De esta forma ya comprendes los dos procedimientos más sencillos para resolver momentos de fuerza. Esto sería todo por este video. Ya tienes todo lo necesario para resolver tus problemas referentes a momentos de fuerza. Solamente te pido que si el video te gustó, le des a like. Esto lo voy a tomar a consideración para próximos videos. Si quieres ver más videos así, suscríbete. Subiré tantos como me sea posible.
Y si conoces a alguien a quien le podría ayudar esta información, por favor comparte. Muchísimas gracias y te saluda el Dani.